Biomecánica de hombro. José Leonardo Hernández Castellanos, Daniela Macuila Herrera, América Marlene Meneses Ayala y Jesús Santiago Morales Flores. El hombro es una de las articulaciones más complejas y móviles del cuerpo humano, diseñada para permitir una amplia gama de movimientos esenciales en actividades cotidianas y deportivas. Esta movilidad extraordinaria se logra a través de una interacción coordinada entre estructuras óseas, musculares, ligamentarias y cartilaginosas. Descripción anatómica del hombro. Articulaciones principales. Articulación glenohumeral. Articulación acromioclavicular. Articulación escapulotorácica. Articulación esternoclavicular. Músculos del hombro. Manguito rotador. Incluye el supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Músculos escapulares. El serrato anterior y el trapecio son esenciales para mantener la posición adecuada de la escápula y garantizar el ritmo escapulohumeral adecuado. Deltoides. Responsable de la abducción del brazo después de los primeros 15 grados. Pectoral mayor y dorsal ancho. Colaboran en movimientos con la aducción, extensión y rotación interna del brazo. Movimientos funcionales. El hombro tiene un rango de movimiento amplio, flexión y extensión, hasta 180 grados de flexión y aproximadamente 60 de extensión. Abducción y aducción. Permite levantar el brazo lateralmente hasta 180 grados y rotación interna y externa, aproximadamente 90 de rotación externa en una posición anatómica. Consideraciones biomecánicas del hombro. El hombro es una de las estructuras biomecánicamente complejas que equilibra la movilidad y la estabilidad. Sus características permiten una amplia gama de movimientos, pero dependen de una interacción precisa entre sus componentes dinámicos y pasivos para evitar lesiones. El hombro destaca por su movilidad extrema en comparación con otras articulaciones, por ejemplo la superficie articular o los soportes dinámicos. El movimiento del hombro se logra gracias a la coordinación entre la escápula y el húmero, conocido como ritmo escapulohumeral. Durante la abducción, por cada 3 grados de movimiento total, los 2 grados provienen de las articulaciones glenohumeral y 1 grado de movimiento de la escápula sobre el tórax. Este ritmo es esencial para prevenir el pisamiento de estructuras subacromiales y distribuir las cargas mecánicas de manera equilibrada. Distribución de fuerzas. Durante la elevación del brazo, el deltoides genera fuerzas ascendentes que tienden a desplazar la cabeza humeral hacia arriba. El manguito rotador contrarresta estas fuerzas, estabilizando la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea y evitando la compresión de tejidos adyacentes. Movimientos funcionales. El hombro es clave en actividades complejas como lanzar, levantar objetos o nadar. Estos movimientos requieren fase de preparación, que incluye la rotación externa máxima, que carga los músculos estabilizadores, fase de aceleración, que genera fuerzas explosivas a través del brazo, fase de desaceleración, los músculos estabilizadores absorben las fuerzas generadas para evitar lesiones. Esta comprensión biomecánica del hombro es crucial para desarrollar estrategias de prevención y rehabilitación de lesiones, asegurando un funcionamiento óptimo en actividades diarias y deportivas. Mecánica de una luxación anterior del hombro. La luxación anterior del hombro ocurre cuando la cabeza del hombro se desplaza hacia adelante, fuera de la cavidad glenoidea. Es una de las lesiones más comunes en esta articulación, especialmente durante actividades deportivas o caídas accidentales. Causas comunes. Esta lesión suele ocurrir debido a movimiento forzada del brazo de una posición de abducción. El brazo está elevado hacia un lado. Rotación externa. El brazo gira hacia afuera. Extensión. El brazo se mueve hacia atrás. Proceso de la lesión. Tensión excesiva en una estructura anterior. En la posición de la abducción y rotación externa, los ligamentos glenohumerales, especialmente el inferior, y la cápsula anterior del hombro se estiran al máximo. Pérdida de soporte pasivo. Si la fuerza del impacto supera la resistencia de estos tejidos, la cabeza del húmero se desplaza hacia adelante, deslizándose fuera de la cavidad glenoidea. Dislocación completa. Finalmente, la cabeza del húmero queda fuera de la cavidad glenoidea, dejando la articulación en un estado inestable. Durante este proceso pueden ocurrir lesiones adicionales, así como el desgarro del labrum anterior. El labrum se desprende de la cavidad glenoidea, reduciendo la estabilidad de la articulación, o fractura por comprensión. La cabeza humeral golpea el borde de la cavidad glenoidea, causando una indentación en el hueso. Síntomas: dolor intenso y repentino en el hombro, pérdida evidente en la forma normal del hombro y dificultad o incapacidad para mover el brazo afectado.
Importancia de la biomecánica. El hombro depende de un equilibrio entre la estabilidad proporcionada por los músculos, ligamentos y cápsula articular. Cuando este equilibrio se rompe, como en una luxación anterior, el brazo pierde funcionalidad hasta que se corrige la posición de la cabeza humeral. Esta lesión requiere una atención inmediata para evitar daños mayores y suele seguirse de rehabilitación para fortalecer los estabilizadores y prevenir luxaciones recurrentes. Correlaciones radiológicas. Proyección en axilar o y escapular. Es la confiable para confirmar el desplazamiento anterior. En la luxación anterior, la cabeza humeral se desplaza hacia adelante respecto a la glenoides. Proyección anteroposterior. El húmero se desplaza anteriormente respecto a la cavidad glenoidea. Se observa pérdida del contorno esférico de la cabeza humeral. La articulación parece vacía con la glenoide libre de la cabeza humeral. Clasificación de las luxaciones del hombro. Inferior. Es poco habitual que la cabeza del húmero se mueva hacia abajo, quedando atrapado bajo la glenoides. Puede provocar graves lesiones neurológicas. Y la superior, la cabeza del húmero, se eleva, usualmente debido a traumatismos de gran intensidad.